Bienvenidos a este vídeo donde voy a hacer un resumen de las identidades trigonométricas que considero absolutamente básicas para cualquier persona que esté trabajando en temas de teoría de la señal o señales y sistemas o aspectos de teoría de la comunicación. Recomiendo vivamente que estas identidades se aprendan de memoria. Quizá un método podría ser que os las escribierais en unas tarjetas o en una tarjeta y las tuvierais siempre a mano cuando hicierais los ejercicios o estudiaseis la teoría, pero es muy conveniente que las aprendáis, puesto que a la hora de realizar los ejercicios es mucho más rápido tenerlas en mente y por supuesto a la hora de realizar los exámenes. Estas identidades las encontraréis, como digo, en todos estos temas comunes a varios grados y posgrados, y agradeceréis mucho el tenerlas aprendidas. Bien, en primer lugar vamos a empezar con tres identidades que hacen referencia al seno, el coseno y la tangente de la suma y la diferencia de dos ángulos. Y lo que hacen estas igualdades es transformar, por ejemplo, una expresión como puede ser el seno de A más B en el producto de senos y cosenos de los ángulos. Por ejemplo, el seno de A más B se puede expresar como el seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Esta expresión también se puede generalizar si aquí ponemos el signo menos y aquí entonces sería el signo menos también. La equivalente con el coseno pues sería el coseno de A más menos B, y en el caso del coseno lo que ocurre es que se duplica, o sea, se pone el coseno de A coseno de B y los signos van al revés, sería menos más seno de A seno de B. Y por último, la expresión de la tangente de la suma o diferencia de dos ángulos, tangente de A más menos B, sería tangente de A más menos tangente de B partido por 1 menos más tangente de A tangente de B. Bueno, pues esto es la primera familia de igualdades importantísima y que, como os digo, la utilizaréis muchísimo en muchísimas o bastantes asignaturas. Vamos ahora a por la siguiente familia, que sería el seno, el coseno y la tangente del ángulo doble, que me permiten expresar el seno, el coseno y la tangente del ángulo doble, como veis aquí, en función de los ángulos simples. En este caso sería dos veces el seno del ángulo doble, sería dos veces el seno del ángulo simple por el coseno del ángulo simple, el coseno del ángulo doble sería el coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado, y la tangente del ángulo doble sería dos veces la tangente del ángulo simple partido por 1 menos la tangente cuadrado del ángulo simple. Esto es la tercera familia de igualdades que os recomiendo también vivamente que la memoricéis. Y por último tendríamos las igualdades que lo que me hacen es, me permiten pasar, por ejemplo, el seno, coger el lápiz más gordo, disculparme, que me permiten calcular el seno de A, por ejemplo, más el seno de B, la suma de dos senos, me lo permiten expresar como los senos de la suma o cosenos de la suma o de la diferencia. Entonces, el seno de A más el seno de B se puede poner como dos veces el seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia.
también tendríamos la expresión correspondiente, pero con la resta de dos senos, sería 2 veces el coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia y luego tendríamos las correspondientes expresiones con el coseno. El coseno de la suma de dos ángulos sería 2 veces el coseno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia y el coseno de la diferencia, la diferencia de dos cosenos sería menos 2 seno de la semisuma coseno de la semidiferencia. Estas igualdades son también muy útiles. Por ejemplo, cuando hacéis cuando se hacen en los mezcladores, se suman en un mezclador, se suman dos ondas. Bueno, pues se puede ver que la suma de dos señales pues puede expresarse como el producto de la suma de sus ángulos. Eso es un ejemplo típico de estas igualdades. Y permitidme que os recuerde una última igualdad que no es en sí una igualdad trigonométrica, sino es una relación muy importante entre los senos y los cosenos y los números complejos. De forma que yo el coseno de un determinado ángulo lo puedo expresar en función de exponenciales complejas como e elevado a j teta más e elevado a menos j teta partido por 2, y el seno de un ángulo lo puedo poner como e elevado a j teta menos e elevado a menos j teta partido por 2j. Esto se deriva directamente de la igualdad de Euler, que como sabéis dice que elevado a j teta es el coseno de teta más j seno de teta. Pues no tenéis nada más que coger y poner el complejo con el signo menos en el exponente, que sería poner simplemente la parte imaginaria negativa, y sumando y restando estos ángulos sacáis las relaciones estas. O sea, cogéis esta expresión, cogéis la de su complejo conjugado, sumáis y sumando y restando podéis sacar la expresión esta del coseno y del seno, pero os recomiendo que las memoricéis también, puesto que se utiliza muchísimo en muchísimos ejercicios, demostraciones, y conviene tenerlas muy memorizadas. Por ejemplo, esto se utiliza pues, en el desarrollo en serie de Fourier para expresar los coeficientes de funciones que sean trigonométricas. Bien, espero que os haya sido de utilidad este breve recordatorio, y os recomiendo una vez más vivamente que lo memoricéis, lo aprendáis y lo utilicéis. Un saludo a todos.